esta diapositiva pues está basada un poco en las propuestas y en los datos basados actualmente en la política, en el plan, ¿no? El plan que tenemos actualmente, que sale definitivo a final de junio. Entonces, bueno, como todos sabéis, una PAC que viene pintada de verde, que trae unos recortes importantes, ¿eh? Voy a pasar directamente a las definiciones que nos van a afectar. La definición de agricultor activo. Actualmente, para cobrar la PAC, pues tenemos que estar fuera de la lista negativa de actividades del anexo 3, son todas aquellas actividades que están relacionadas con aeropuertos, campos de golf, inmobiliarias, y tenemos que tener unos ingresos de al menos el 20% de nuestros ingresos agrarios, es decir, de las ventas de cosecha. Si nosotros tenemos 100.000 euros de facturación de ingresos, pues al menos el 20% tiene que ser de venta de cosecha. Esto va a cambiar en la nueva PAC, se va a endurecer mucho más. Para personas físicas, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta que de nuestros ingresos totales, al menos el 25% vengan de la agricultura. Si esto no se cumple la definición de agricultor activo y estaríamos fuera de la posibilidad de cobrar la PAC. Para las personas jurídicas, pues pasa y de lo mismo. Todas aquellas personas jurídicas que tengan ingresos totales donde no lleguen al 25% de ingresos agrarios, pues no cumplirían la definición. En este caso, pues estaríamos hablando a lo mejor, pongo un ejemplo, tenemos una persona jurídica, una sociedad limitada, una sociedad anónima, que tiene otras actividades, por ejemplo tiene una farmacia, estamos teniendo de ingresos totales 100.000 euros y de la agricultura solo tenemos 10.000, como no llegamos a ese 25% nos quedaríamos fuera. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Pues bueno, crear sociedades nuevas, rescindir, hacer arrendamiento, en fin, para poder cumplir con esta definición. Para las personas físicas, se me olvidaba, también si no se cumple con este 25%, hay otra casuística que es estar dado de alta en la Seguridad Social. Por tanto, las personas físicas no van a tener en principio ningún tipo de problema para cumplir con esta definición. El tema de las regiones, como todos sabéis, pues se han reducido las regiones, han pasado de 50 a 20 y esto es un palito que nos van a dar. Vamos a perder en la provincia de Sevilla en torno a 10,5 millones de euros, en concreto sobre todo sale perjudicada la campiña sevillana, ¿vale? Esto es como quedarían las regiones: tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos. Vamos a poner unos ejemplos para que lo veáis un poquito más visual. Actualmente la campiña en la región 9.1 tenemos un pago básico de 171 euros por hectárea. Con la nueva PAC pasaríamos a estar en la región 3.1 y cobraríamos 124 euros, una pérdida considerable de en torno a 60 euros. En las tierras de cultivo de regadío, la actual región 22.1, la zona de La Vega, Palma del Río, Peñaflor, demás, la media regional actualmente de pago básico es 500 euros. Pasaríamos a estar en la región 9.1 en la nueva PAC, pago básico, que es el valor, es la ayuda básica a la renta sostenible, se ha definido de esta forma, pasaríamos a cobrar 411 euros, una pérdida de en torno a 90 euros por hectárea. Cultivos permanentes, la actual región 10.2, unos 196 euros por hectárea de pago básico. Pasaríamos en la nueva PAC a estar en la región 2.2 y cobraríamos 142 euros, pérdida de en torno a 60 euros también. Pasto permanente, región actual, la 1.3, 60 euros por hectárea, que es lo que estamos cobrando de pago básico. Pasaríamos a estar en la región 1.3, no cambia de nomenclatura, y un pago básico de 55 euros. Precisamente en estas regiones de pasto es donde menos diferenciales hay de pérdida con respecto a las demás regiones. Como veis, vamos a perder prácticamente todo con este nuevo cambio de regionalización, ¿vale?, de la PAC. Las convergencias en este nuevo marco financiero, pues igual, vamos a converger a una tasa plana. Todos aquellos agricultores que tengamos valores de derecho por encima de la media regional, vamos a tender hacia la media, vamos a converger a la baja, y todos los que estemos por debajo, pues vamos a converger a la alza. ¿Cuál es, digamos, el objetivo? Pues que cuando lleguemos a la campaña 2029, todos y cada uno de nosotros que estemos situados en la misma región, nuestro valor sea el mismo. Y en este caso, seguramente, llegado este momento, pues me da la impresión de que van a quitar los derechos de la PAC y vamos a cobrar un importe por hectárea y se acabó. Actualmente la convergencia que estamos teniendo es aproximadamente de un 3%. Otras definiciones, bueno, pues aquí está el CAPI, la degresividad o modulación de los pagos y las primeras hectáreas para los pagos redistributivos. Limitación de los pagos,
a partir de 100.000 euros. Vamos a ver, ningún agricultor en esta nueva PAC venidera, en el 2023, va a cobrar más de 200.000 euros. Y en el caso de que superemos los 60.000 euros, esto estamos hablando del pago básico actual, ¿vale? Que después se va a llamar ayuda básica a la renta, pero estamos hablando del pago básico para que nos entendamos. Degresividad, siempre que cobremos más de 60.000 euros de pago básico, vamos a tener una modulación en una serie de tramos. Del 25% de estos 15.000 euros, vamos a perder 60 a 75.000 euros. Cuando estemos entre 75 y 90.000 euros, vamos a perder el 50% de este importe y el 85% entre los tramos de 90 a 100. Pongo un ejemplo para que también lo entendáis un poquito mejor. Una explotación de olivar actualmente está cobrando de pago básico unos 150.000 euros por hectárea. 150.000 euros por hectárea. Está teniendo de costes laborales directos que puede justificar 150.000 euros por explotación, perdón, en la finca, efectivamente. Ojalá, si eso fuera así, estábamos todos, no estábamos aquí. 150.000 euros por hectárea. De costes laborales, 100.000 euros. Esos 100.000 euros, como ya lo hemos justificado, van al bolsillo. ¿Qué pasa con los 50.000 euros restantes? Como están por debajo de los 60.000 euros, no le afecta la degresividad, por tanto, cobraríamos los 150.000 euros. Perfecto. Vamos a poner el mismo caso, incrementando los ingresos. En vez de 150.000 euros, 180.000 euros. 180.000 euros por explotación, los mismos costes laborales que podemos justificar, 100.000 euros que ya nos abrochamos, quedarían 80. Esos 80.000 euros ya sí están sometidos a una degresividad porque están por encima de los 60.000 euros. Por tanto, te van a ir quitando de 60 a 75.000 euros. En esos 15.000 euros te quitan el 25 y de los 75 hasta los 80 te van a quitar el 50. Entonces ya no cobraríamos 180, vamos a cobrar 160, 165, una cosa así, ¿vale? Son, digamos, casuísticas que tenemos que ir viendo cada uno en casa, viendo pues nuestros niveles de ingresos, sobre todo en base al pago básico. En definitiva, las dudas que tengáis, decírmelas. No digo que las Dime. no cuentan en el importe. Estamos hablando de pago básico actual, que se va a llamar ayuda básica a la renta en el 2023, ¿vale? Las agroambientales ya es otra pata, efectivamente, ¿vale? Ni tampoco el pago verde, porque ya tampoco vamos a tener pago verde como lo conocemos a día de hoy, ¿vale? Pago redistributivo, bueno, esto lo que van a querer hacer, o lo que van a hacer, es quitarnos en torno a un 16,67% de nuestro valor del derecho para posteriormente repartirlo dependiendo del tipo de explotación que tengamos. Aquellas explotaciones, por decirlo de alguna forma, que sean explotaciones grandes y demás, pues prácticamente no van a recibir nada de esto que le han quitado. Las explotaciones medianas y pequeñas pues son las que van a recibir este importe, ¿no? Ese 16,67% que le van a dar. Hay un complemento a las mujeres del 5% adicional, porque bueno, también se está incentivando la igualdad de género, ¿no? Como en todos los sectores está pasando, entre hombres y mujeres. Se mira a ti porque es la única que veo aquí. Ah, y dos más. Muy bien. La ayuda complementaria a jóvenes. Esta otra pata que hay en la nueva PAC ya la tenemos actualmente. De hecho, ayer mismo acabó el plazo de presentación de las ayudas. Son ayudas que van destinadas a la incorporación de jóvenes, de personas, de agricultores que se incorporen hasta los 40 años. Va a haber un complemento por hectárea, por valor nominal del derecho, que se incrementa al 100%, es decir, que supondrá el doble del valor del derecho. Es hasta las primeras 100 hectáreas y como máximo 5 años. Igualmente, pues las mujeres también salen, en este caso, bien beneficiadas con un 10%. Vamos a ver. Estos serían los pagos acoplados a los sectores vulnerables. Aquí en este caso, pues en la nueva PAC pues, va a haber unos pagos acoplados para la leche de vaca, 122 millones anuales, vacuno extensivo, engorde de ternero, para ovino y caprino, tomate para transformación, frutos secos, uva pasa, remolacha azucarera, arroz y proteína vegetal con 94 millones. Proteína vegetal, aquí que estamos en la campiña, pues sería la ayuda acoplada que tenemos para el girasol. Eso actualmente es de unos 40 euros hectárea y más o menos va a oscilar más o menos en esos niveles de ayuda. Esta es la nueva arquitectura verde, aquí es donde realmente tenemos, digamos, esas pérdidas pronunciadas. Actualmente tenemos esta arquitectura medioambiental en la PAC. Tenemos por un lado la condicionalidad, el pago verde, del que cobramos por hacer las prácticas de diversificación de cultivos
y del SIE, de la superficie de interés ecológico, de dejar las tierras en barbecho. Esto supone un 51% del pago básico y bueno, y actualmente todo lo estamos cobrando sin ningún tipo de problema en principio. Y a posteriori pues están aquí las ayudas agroambientales. Esto es la 10.1.5, el tema del algodón y la remolacha, la 10.1.3, ¿vale? En la nueva PAC pues hay un nivel de exigencia superior y hay una nueva arquitectura. Hay una condicionalidad reforzada que engloba la condicionalidad actual y también las prácticas de pago verde. Esto es obligatorio, ¿vale? Esto lo vamos a tener que hacer todo y no vamos a tener ningún tipo de repercusión económica. Y por otro lado, una práctica voluntaria, entre comillas, que ahí es donde están los ecoregímenes o ecoesquemas y las medidas agroambientales, que bueno, que también las engloban en ese pilar, que siguen siendo voluntarias, que son las agroambientales que decimos, ¿no? La 10.1.5, 10.1.7, 10.1.3. ¿Cómo quedaría la cosa? Pues bueno, estos ecoregímenes o ecoesquemas son prácticas voluntarias, suponen una pérdida de en torno a 42 millones de euros en la provincia de Sevilla, sobre todo aquí en la campiña. La regla general es que solo podemos hacer un ecoesquema por hectárea, cosa que no tiene sentido porque si estamos promoviendo la sostenibilidad, pues bueno, cuanto más ecoesquemas hagamos por hectárea, pues se supondría que es mucho mejor, pero bueno, aquí nos han limitado a una práctica por hectárea. Y estamos hablando de 9 prácticas, 9 ecoregímenes. Estas prácticas además, pues a partir de una hectárea tienen una degresividad en su importe, que es del 70% a partir de una hectárea en concreto, dependiendo del ecoregimen que vayamos a hacer. Estas son las 8 regiones agroclimáticas que tenemos, ¿no? Están las regiones de pasto mediterráneo, pasto de cornisa, tierra de cultivo de secano, tierra de secano húmedo, que serían otras que tenemos en la zona norte de España, tierra de cultivo de regadío, la zona de la Vega y demás, y los cultivos permanentes que se desglosan dependiendo de las pendientes, menos del 5%, del 5 al 10% y más del 10%. Concreto, estas serían las prácticas a hacer en los ecoregímenes, bueno, los 8 ecoregímenes que tenemos. Estaría el pastoreo extensivo y la siega sostenible para las zonas de dehesa, de pasto, agricultura de conservación mediante siembra directa, que eso se haría aquí en las zonas de campiña junto con la rotación de cultivos, son una de las 2 prácticas que podemos acogernos por hectárea en esta zona en la que estamos, cubiertas vegetales vivas e inertes que se harían en los cultivos permanentes, y esta práctica 5, áreas no productivas en tierras de cultivo, que ahí entraría el arroz, entraría en esa práctica, y también las tierras calmas y demás, que son para dejar elementos del paisaje y otro tipo de este tipo. Vamos a poner un ejemplo, tipo de superficie, nos vamos a venir a la campiña, secanos mediterráneos, tenemos un presupuesto de unos 235 millones de euros, para una superficie de 8 millones, vamos a hacer una simulación de que de todos los agricultores que estamos, de toda esta superficie, nos vamos a acoger a un ecoesquema el 73%, por tanto el importe estimado que tenemos por hacer, por ejemplo, una rotación de cultivo por hectárea supondría 52 euros. A partir de la hectárea 70, tenemos una degresividad del 70% de este importe, es decir, vamos a cobrar unos 20 euros. En definitiva, tenemos 100 hectáreas de cultivo de tierra en esta zona, cultivos de tierra calma, ¿vale? De secano. En las 100 hectáreas vamos a hacer rotación, esta práctica de rotación. En las 70 primeras vamos a cobrar 52 euros, pero en las 30 siguientes, de las 70 a las 100, vamos a cobrar tan solo 25 euros. Si tiene, a partir de la hectárea 70, 25 euros. Vamos a ver el impacto que va a tener el paso el paso o la gestión de pasar de pago verde a ecoregimen, a ecoesquema en esta campaña, ¿vale? Tomando los valores medios regionales de los derechos. Tierra de cultivo de secano, el pago verde actual son 89 euros aproximadamente, de la región 9.1. El ecoesquema nos va a suponer 52 euros, rotación o siembra directa. Aquí en la zona que estamos, la gran mayoría de agricultores pues no hacen siembra directa, por tanto, si quieren acogerse a este ecoesquema van a tener que hacer la rotación. Supone al menos un 40% de rotación de la tierra de cultivo con respecto al año pasado, al año anterior. A partir de la hectárea 70 ya entraría el ecoesquema con degresividad y la pérdida sería de un 59%, es decir, vemos que aquí, en este paso hasta la hectárea 70,
ya directamente perdemos un 41% del importe, pero a partir de la hectárea 70 hasta la 100, en el ejemplo que he puesto anteriormente, perderíamos un 59% del importe. Por tanto, es bastante considerable. Las tierras de cultivo de riego, la región 22.1, que hablábamos antes, el pago verde, 261 euros, es la media. El ecoesquema ya directamente nos baja a 156 euros con 78. Estamos hablando de una pérdida de un 40% de este paso de pago verde a ecorégimen. Si además le aplicamos la degresividad, un 60% de pérdida. Cultivos permanentes, vamos a poner el ejemplo considerando regiones con pendiente inferior al 5%, ¿vale? Lo que podemos tener aquí en la zona de la campiña. El pago verde medio es de 102 euros. El ecoesquema aplicado, que sería o bien dejar cubierta vegetal o bien realizar el picado de los restos de poda y dejarlo en la superficie del terreno. 71,63 euros. Pérdida por aplicar este ecoesquema, un 30%. La degresividad, un 51%. Por tanto, veis que bueno, los ecoesquemas son voluntarios, pero incluso aplicándolos estamos teniendo pérdidas del 40% de media. Si no aplica el ecoesquema, pues estamos perdiendo en todas las hectáreas pues ese importe y ya nos quedaríamos pues... Estamos listos para la sentencia. Aquí hay pérdidas en la campiña del orden de un 16 o un 36% de lo que percibe un agricultor a día de hoy. ¿Tenéis un programa o alguna manifestación o algo para protestar? Bueno, estuvimos en Madrid, hemos estado en todos lados. En Madrid estuvimos los cazadores, los agricultores. No, y también, yo estuve. Yo también, pero... Soy cazador, agricultor y voy a todas. No, yo fui como agricultor, que soy primero agricultor, sí, que es de lo que vivo. Si no, no hubiese ido. Y con el tema ahora mismo de lo que se está viendo de Europa, que debemos ser lo máximo autosuficientes posible, no sé... A día de hoy, con esa pregunta, bueno, vamos a ver, el tema de la soberanía alimentaria nacional y el depender lo menos posible de las importaciones desde otros orígenes para abastecer la demanda interna, hay una excepcionalidad en este año en concreto que viene de Europa, que ha sido por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Nosotros venimos mucho tiempo ya recriminando o, por decirlo de alguna forma, luchando y diciéndole al Ministerio que como agricultores lo más lógico es que sembráramos todas las tierras que tenemos disponibles y no dejáramos barbecho ni tierra vacía. Eso es lo lógico y yo entiendo que ningún agricultor quiere dejar tampoco tierra vacía porque al final también le merma la rentabilidad que tiene su explotación. Pero bueno, esto es lo que tenemos y para que hagáis una idea, España es un país netamente importador. Estamos necesitando a nivel interno unas 36 millones de toneladas de cereales. La producción está del orden de unos 22, 23, 25 dependiendo de los años. Necesitamos importar 14 millones de toneladas. Esas 14 millones de toneladas son sobre todo maíz, que vienen de Brasil, en torno a unas 9 millones de hectáreas, unos 9 millones de toneladas y 4 millones de toneladas de trigo blando. Para alimentación animal, el trigo blando y alimentación humana y el maíz, sobre todo para alimentación animal y también una parte para biocombustible. Por tanto, este año, por ejemplo, que nos han dejado sembrar girasol en los barbechos, girasol prácticamente tampoco va a paliar las necesidades internas. De girasol estamos sembrando en Andalucía 194.000 hectáreas, 195. De esas 195, un minutito y nos vamos ya a pegar tiro, venga. De 195... vale. Venga. De 195.000 hectáreas, pues al final una producción, vamos a poner de 1.000 kilos hectáreas que vamos a tener esta campaña, 1.200 a lo sumo, tal y como ha venido a lo mejor el girasol, es verdad que se han vendido un poquito por las aguas últimas que han venido, vamos a poner 1.250 kilos por hectárea, pues al final tampoco cubre las necesidades internas, Entonces, somos demandantes. Una piedra y hace un chichón, ¿no te parece? Sí, claro, pero por eso te digo que estamos de acuerdo en que y en la misma idea de que hay que dejar sembrar los barbechos. Si estamos defendiendo lo mismo. Lo que veo que va todo por el verde y esto desacoplando la ayuda a la producción. Desacoplando la ayuda a la producción. Yo con esto que está pasando digo, por lo mismo. Hay otra vuelta de giro que se están viendo. Bueno, se está viendo, se está entrando en discusión en muchos países europeos, Francia por ejemplo, que aprieta mucho, que esto no es viable. Y aquí en España pues, nosotros estamos alegándolo, efectivamente, y que tenemos que ser más productivos y poder abastecernos a nivel interno nosotros mismos, efectivamente. Bueno, pues nada, dejo ya a mi compañero que...